Ministra Vila, sabe que estas últimas horas ha habido una polémica política a cuenta del barómetro del CIS, esas preguntas que hablaban de bulos, de críticas al gobierno, de los partidos de la oposición. Bueno, usted es un profesional del sector, me gustaría preguntarle, ¿para usted el enunciado de esas preguntas del CIS era tendencioso? Bueno, vamos a ver, es que no nos pueden decir a los que venimos alertando muchísimo tiempo de la manipulación sistemática del señor Tezanos al frente del CIS, no nos pueden decir que no lo hubiéramos avisado. Y el día de mañana, cuando descubramos los cambios sociales y electorales que va a haber en todos los países y de forma muy acusada en España, que nadie diga que no avisamos. Estamos avisando que es imposible que con tantos fallecidos, que con tantos trabajadores que van a perder su empleo, tantísimos ERTEs, tantas empresas que van a cerrar y toda la población confinada, que no va a haber cambios sociales. El que no lo quiera ver es su problema, pero los institutos que estamos midiendo, más o menos estamos midiendo lo mismo, va evolucionando todo mucho, va cambiando muchísimo y claramente, o sea, la encuesta del señor Tezanos, que no del CIS, del señor Tezanos, es una manipulación de arriba abajo. Yo le llamo, no es una encuesta, es una antiencuesta. Y es una desgracia, porque cuando más necesitábamos tener un centro público del que todos los sociólogos estábamos orgullosísimos y colaborábamos y cooperábamos, es cuando precisamente lo tenemos privatizado al servicio de un único partido político. Y esto es una desgracia, porque si en algún momento nuestro gobierno de la nación necesita información veraz para poder tomar decisiones también de tipo sociológico para ver el sentimiento de la población, es ahora mismo. Y sin embargo es que las mismas preguntas, el mismo estimación de voto, es que hasta en la nota metodológica de la última página, cada uno de los párrafos contiene 2 falsedades que se pueden documentar perfectamente. Y es que además no nos pueden decir que no hayamos avisado. O sea, yo cuando en las elecciones últimas de noviembre dije que la predicción del señor Tezanos, que ojo, no de los técnicos del CIS, porque lo primero que hizo fue apartar precisamente a los expertos de esa casa. Es que recordar que las primeras elecciones de Andalucía, en la propia nota metodológica decía que como eran las primeras elecciones, había que probar un nuevo método de estimación. Se fue en 16 puntos en algunos partidos. Como si el CIS no hubiera hecho encuestas preelectorales a lo largo de su historia. Pues cuando en noviembre dije que iba a ser la peor estimación de la historia del Centro de Investigaciones Sociológicas, algunos dijeron un poco exagerado. Bueno, ahí están los datos. Lo que predijo GAT3 en Televisión Española esa noche, lo que predijo la semana antes y a lo largo de toda la campaña electoral, y lo que predijo el señor Tezanos. Algo tendremos que hacer para salvar al CIS, porque necesitamos que el servicio público se fortalezca, porque hemos visto que precisamente en las situaciones de crisis quien nos puede ayudar a combatir todos juntos, toda la sociedad junta, es precisamente el servicio público, como es, por ejemplo, la televisión de todos los españoles, Radio Televisión Española, que es pública y al servicio de todos nosotros. Bueno, y precisamente con ese objetivo le hacemos las preguntas que entendemos que son informativamente interesantes. Me ha dicho muy contundentemente que habla de falsedad, que no son creíbles esos datos. Le pregunto, ¿y entiende que al Ejecutivo le renta, pese a todo y pese a esa polémica que se está generando? Pues sinceramente me tiene muy confuso, porque yo creo realmente, y además lo voy a decir ahora, una de las ventajas, si es que tiene alguna ventaja toda esta, y bueno, tiene ventajas en el sentido de que a pesar de tanto dolor, tanto sufrimiento que va a causar la pandemia, pero yo creo que va a salir una sociedad muchísimo más humana, muchísimo más cooperativa, etcétera, etcétera. Y nos está permitiendo pues sacar nuestra humanidad cada uno de nosotros y conocernos como somos. Yo antes de sociólogo y doctor en sociología por la Universidad Complutense he sido 22 años militar. He estado en el año 2002 de portavoz de la Brigada Multinacional Oeste. Allí vi perfectamente como portavoz que no hay nada tan eficaz para acabar con los conflictos, acabar con la miseria, acabar con el sufrimiento de la población, y en este caso no hay una herramienta más potente para poder combatir la pandemia que la verdad. Y en eso el papel de los profesionales de la información es fundamental. Por eso que hay una pregunta en el CIS que dé a entender que la población española lo que está buscando es la censura, es de una gravedad tan grande y encima pagado con nuestros impuestos, que si el señor Tezanos no ha presentado todavía su dimisión, debería hacerlo en cuanto termine el estado de alarma. Y si no, todos los profesionales deberíamos de pedírselo, que ponga su puesto a disposición para que vuelvan a ser los técnicos del CIS o algún catedrático en ejercicio, porque es que, recordemos también,
para que el señor Tezanos esté al frente del CIS como presidente es que el gobierno no ha encontrado en ejercicio ningún funcionario que pudiera ejercer esas funciones. Y por lo tanto, yo sugiero que el señor Tezanos presente su dimisión y que nos pongamos a trabajar para poder recomponer el prestigio del CIS. Necesitamos saber de verdad qué están pensando los españoles. Narciso Michavila, presidente de GAT3, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas. Muy buenas tardes.